Sí, Chema Semper es investigador en el Instituto Brain de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy su presentación va a hablar sobre computación con plásmidos. Adelante, Chema. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Tal y como ha comentado Ana, yo trabajo aquí en el Instituto Brain de la UPV y en mi grupo, que es el grupo de autómatas, lenguajes formales y sus aplicaciones. Entonces, hoy voy a hablar de un trabajo que llevamos ya más de año y medio en esta línea, que se enmarca en el ámbito de la computación natural. Primero voy a explicar lo que es un plásmido, porque es un concepto que a los que no sepan mucho de biología o genética a lo mejor no les suena, y es sobre lo que nos hemos basado para el trabajo. Y luego ya haremos un repaso de computación natural y veremos cómo estamos utilizando esos plásmidos para simular máquinas de propósito general. Y anticiparemos algunas líneas de trabajo que ya hemos empezado y con las que estamos ya realmente activos. Bueno, pues para empezar, los plásmidos en realidad son biomoléculas de ADN. Es una molécula de ADN que tiene un aspecto circular, es decir, la doble hélice en realidad se pliega sobre sí misma y hace una especie de circulito, que es lo que tenemos ahí. Y es un ADN extracromosómico, es decir, que no se encuentra en los cromosomas de los organismos, sino que en realidad es lo que los biólogos llaman un elemento genético móvil. Esos elementos genéticos que en realidad procesan genes, un número reducido de genes, en realidad se pueden transmitir a nivel de organismos. Ese proceso de enviar el plásmido de un organismo a otro es lo que se llama conjugación. Entonces, habitualmente los plásmidos están presentes en las procariotas, es decir, en las células que no tienen núcleo distinguido, por ejemplo, en las bacterias y en las arqueas. En algunas eucariotas también se han encontrado, por ejemplo, en las levaduras e incluso en algunos orgánulos de eucariotas como en las mitocondrias y en los cloroplastos, ¿vale? En realidad estos son lo que llamamos vectores de transmisión, porque al final es un grupo de genes que lo podemos mover de un organismo a otro, y lo que hace el organismo cuando recibe ese gen es que lo adopta como si fuera su ADN nativo. Esto, por ejemplo, se ha visto como un vector de transmisión pues, para las enfermedades, para las resistencias a los antibióticos, que es lo que está originando un problema de salud, que son las superbacterias. Bueno, el proceso de conjugación también está muy estudiado. En realidad, lo que tenemos es un donante y un receptor. A nivel de bacterias se establece un contacto directo entre ambas bacterias y el donante lo que le proporciona al receptor es una copia de ese plásmido. Es decir, que coge el plásmido y lo transmite, y a partir de ahí el receptor ya ha incorporado todos los elementos genéticos de ese plásmido, los genes que se pueden expresar, como si fuera un ADN nativo, un ADN propio. Es importante saber que a partir de ese momento, cuando se produce una replicación de la bacteria pues no solo copia el ADN nativo, sino también copia el ADN de los plásmidos. Y además, las bacterias pues tienen mecanismos para reconocer si un plásmido ya lo tiene presente en su organismo o no. Es decir, que puede evitar o puede abortar el proceso de conjugación. Bueno, pues esto es en lo que nos hemos basado en nuestra última propuesta de modelo de computación, que es un modelo de computación enmarcado en lo que denominamos computación natural. La computación natural es una parte de la computación no convencional, entendiendo por computación convencional aquella que se basa en la arquitectura de von Neumann. Y lo que hacemos es que nos basamos en algunos aspectos de los fenómenos de la naturaleza para proponer pues, nuevos algoritmos, estructuras de datos, implementaciones físicas, lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Entonces, imitando a la naturaleza, pues podemos empezar desde la escala muy pequeña, que es de lo que nos ha estado hablando Elena en la charla anterior, como podría ser la computación cuántica. Podemos ir subiendo de escala a nivel biomolecular, la computación con ADN o ARN o proteínas,
A nivel biocelular ya empezaríamos a hablar de computación con membranas. A nivel de tejido multicelular, aquí es donde aparece ya un modelo que nos es a todos ampliamente conocido, como son las redes neuronales artificiales, y luego subiendo de escala ya podríamos hablar de algoritmos genéticos o de ensamblaje de genes o de modelos basados en sistemas inmunoartificiales, pues por ejemplo máquinas de virus o máquinas de antígeno-anticuerpo, ¿vale? Luego ya tenemos otra parte que digamos que sería más soft, como podrían ser los sistemas cooperativos naturales, pues por ejemplo inteligencia en enjambre o con colonias de hormigas. Incluso se puede hablar de sistemas globales y sociales donde las redes, por ejemplo, sociales en realidad es un ordenador donde podríamos codificar la información de forma distribuida. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar el ámbito de la computación con membranas, que es una línea de investigación en la que llevamos trabajando desde hace más de 20 años, y aquí es donde hemos insertado el concepto de plásmido. Entonces, bueno, para hacer un pequeño repaso de la computación con membranas, nuestro símil es la célula eucariota. Entonces, en la célula eucariota lo que tenemos es que la célula está separada del entorno por una membrana exterior y luego dentro de la célula pues hay orgánulos. Hay orgánulos que lo que hacen es permitir el paso de sustancias, en este caso biomoléculas, tanto de dentro a fuera como de fuera adentro. También tienen maquinarias de reacciones enzimáticas, de reacciones biomoleculares, etcétera, etcétera. Y todo esto lo podemos ver como un modelo donde están sucediendo muchas cosas a la vez. Y además es un modelo estocástico. Podríamos incluso hablar de un modelo, entre comillas, no determinista. Entonces, a finales de los años 90, Josh Pound, un investigador de la Academia Europea, propone lo que él denomina como sistema P. Y a partir de ahí nace la computación con membranas. La computación con membranas lo que hace es abstraer el funcionamiento de una célula eucariota, coge los rasgos más distintivos de esa célula eucariota y a partir de ahí pues propone nuevas formas de codificar algoritmos. En realidad lo que es un sistema P es un conjunto de regiones de trabajo que están separadas por membranas. Dentro de esas regiones de trabajo hay un conjunto, en realidad un multiconjunto de objetos, y esos objetos pueden originar nuevos objetos a partir de un conjunto de reglas. Esas reglas habitualmente son reglas de reescritura. Aunque esto que os estoy mostrando en la transparencia es lo que se llama un modelo de sistema P celular. Hay otro modelo de sistema P en tejido y luego hay otro del cual en futuros encuentros podemos hablar porque también trabajamos en él. Hay un modelo de sistema P neuronal con impulsos, que es en realidad otra área de investigación muy activa. Bueno, con esto conseguimos que la computación es altamente paralela, es no determinista, es distribuida y además el modelo es completo y universal, es decir, que todo lo que se puede resolver en computación con membranas. Además, desde el punto de vista de eficiencia, son altamente eficientes porque resuelven en tiempo polinómico problemas NP completos. Es decir, que ese paralelismo lo explotan al límite. Bueno, pues dicho esto, nosotros en el marco de la computación con membranas hemos introducido un nuevo ingrediente que son los plásmidos. Y los plásmidos los hemos abstraído del concepto de plásmido genético que os he mostrado antes. Es decir, un plásmido en el ámbito de la computación con membranas pues sería un conjunto finito de reglas que lo podemos encapsular en una membrana y esa membrana la podemos movilizar por todo el espacio de regiones del sistema P, ¿vale? Entonces, el efecto que tiene esto es que cuando yo muevo un plásmido a una región, la región adopta las reglas de ese plásmido como si fueran reglas propias y entonces las puede empezar a ejecutar. Si yo ahora cojo el plásmido y lo saco de esa región, entonces la región pierde las reglas que habían en ese plásmido. Y entonces lo que tenemos aquí en realidad
es un elemento de computación móvil y distribuido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo podemos ir moviendo y podemos hacer más cosas con los plásmidos. Además, y esto lo veremos un poquito más adelante, los plásmidos en realidad son pequeños trozos de código, es decir, no hace falta que tengan multitud de instrucciones, son pequeños fragmentos de código que los puedo ir movilizando. Y esto engloba muy bien con un concepto de agente, del cual hablaré casi al final de la charla, que también se ha utilizado en el ámbito de la computación con membranas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con los plásmidos en el ámbito de la computación con membranas en un sistema P? Bueno, pues los puedo mover. Es decir, yo puedo coger un plásmido y a partir de una serie de reglas puedo coger el plásmido y que se introduzca en una región atravesando una membrana. O al revés, lo puedo sacar de esa región y eliminarlo de esa región expulsándolo a la región superior. Esos serían movimientos de entrada, movimientos de salida. O también, porque esto está inspirado en fenómenos de transporte de materia que ocurren a nivel celular, podemos hacer también movimientos antiport, es decir, un plásmido entra y otro plásmido sale. En parte también para hacer una compensación de plásmidos dentro de la bacteria, ya que una bacteria no puede almacenar un número indeterminado de plásmidos. Tiene un límite físico que es el conjunto de plásmidos que puede albergar. ¿Qué otras cosas podemos hacer con los plásmidos? Bueno, pues los podemos disolver. Podemos coger el plásmido y los destruimos, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor hay un proceso, a lo mejor de algún fago que ha entrado en la célula y empieza a destruir el ADN, y dentro del ADN empieza a destruir también los elementos de ADN móviles, entonces los podemos disolver. O los podemos replicar. La replicación de plásmidos lo que hace es que a partir de una serie de sustancias que podrían ser unos catalizadores, puede motivar el que se haga por recombinación una copia de ese plásmido. Aquí hemos adoptado una aproximación conservadora en el sentido de que hacemos mínimo paralelismo. Es decir, si yo, por ejemplo, puedo replicar el plásmido más de 2 veces, aunque lo pueda hacer, solo lo voy a replicar 2 veces. Es decir, es un mínimo paralelismo, ¿vale? Bueno, además hay otro tipo de operaciones que podemos hacer con los plásmidos, pero bueno, para lo que os estoy describiendo no hace falta entrar en detalle. Entonces, con esto, lo primero que hicimos fue definir formalmente el concepto de un sistema P que tenga plásmidos. Entonces, aquí tenéis la definición formal, no hace falta entrar en detalle, pero básicamente en la definición formal lo que hacemos es definir cuál es el alfabeto de objetos con el que voy a trabajar, cuál es la estructura de membranas con las que voy a trabajar, porque las membranas tienen una estructura que podríamos catalogar de una estructura jerárquica en árbol. Además, esas membranas se pueden ir creando y se pueden también ir disolviendo y se pueden ir también duplicando, etcétera. Entonces tenemos reglas de creación de membranas. Luego tenemos multiobjetos en cada una de las regiones que están, digamos, rodeadas por una membrana. Luego tenemos las reglas que hacen la evolución de esos objetos, pero también tengo las reglas que permiten mover los plásmidos por todo el espacio de regiones. Luego tenemos un número inicial de plásmidos dentro del sistema, que los puedo ubicar en cualquier región de ese sistema, y luego todo lo que hay alrededor de un sistema P es lo que llamamos el entorno. El entorno habitualmente es un entorno con un papel pasivo, donde solo arrojamos objetos, pero en otros casos el entorno es un entorno activo, es decir, que podemos enviar objetos y recibir objetos. Es decir, que en nuestro caso podemos inicialmente decir qué tipo de objetos tengo en el entorno. Cuando hablamos de computación con plásmidos, las reglas que hay dentro de los plásmidos solo van a afectar a los objetos. Si se disuelve un plásmido, si se disuelve una región, los plásmidos de esa región desaparecen, no se heredan en la región superior.
para conseguir resultados de universalidad y completitud basta con hacer movilidad de plásmidos y replicación de plásmidos, ¿vale? Y la replicación de plásmidos, vuelvo a repetir, que únicamente se hace con mínimo paralelismo. Entonces, con todo esto, lo primero que hicimos fue demostrar que el modelo de computación con plásmidos en realidad es un modelo de computación universal. Esto quiere decir que todo lo que se puede calcular en un sistema de computación con plásmidos. Para ello, lo que hicimos fue una simulación de otro modelo universal. En este caso era un modelo convencional, como eran las máquinas de registros, que arrancan desde la arquitectura de von Neumann en adelante. Y a partir de aquí lo que hicimos fue una simulación de máquinas de registros de forma arbitraria. ¿Vale? Entonces, la idea era que cada instrucción básica era un plásmido. El registro de memoria de una máquina de registros era una membrana que estaba englobada dentro de la membrana externa. El programa lo podíamos ejecutar moviendo el plásmido al registro correspondiente y luego para hacer un contador de instrucciones, que es lo que tiene cualquier máquina de registros, pues teníamos una serie de objetos predefinidos. Entonces, con todo esto nos dimos cuenta que solo nos hacía falta para conseguir universalidad codificar 3 tipos de plásmidos. Un plásmido que hace una suma incrementando en 1, que es el plásmido de suma. Un plásmido que hace una resta decrementando en 1, que es el plásmido de resta. Y otro plásmido para parar la computación, ¿vale? Que es un plásmido de inhibición. Tanto el de suma como el de resta como el de inhibición, esto potencialmente se podrían implementar bioquímicamente. De eso hablaré un poco al final de la charla, ¿vale? Y aquí tenéis las reglas que, por ejemplo, en el caso del plásmido de suma solo tiene 2 reglas, en el caso del plásmido de resta solo tiene 2 reglas y en el caso de parada solo tiene 1 regla. Entonces, si os dais cuenta, la definición del plásmido es relativamente sencilla, ¿vale? Y vuelvo a repetir, con estos 3 tipos de plásmido yo ya puedo simular cualquier máquina de registros. Entonces, la estructura sería esta. Yo tengo K instrucciones, puedo replicar esos plásmidos de suma, resta y parada y a partir de aquí el flujo del programa de registros en realidad lo hago con reglas de movilidad. Es decir, para ejecutar una instrucción lo que hago es que muevo el plásmido al registro donde se tiene que ejecutar la instrucción, ejecuto la instrucción y luego cojo el plásmido y lo saco de ese registro para pasar a la siguiente instrucción. Entonces, esto en realidad es una forma muy eficiente de hacer la descripción del sistema. ¿Por qué? Pues porque no me hace falta repetir las instrucciones en cada registro. Ya lo único que tengo es que mover el plásmido correspondiente al registro y a partir de ahí tengo una simulación completa de una máquina de registros. Esto fue lo primero que hicimos y a continuación pues ya nos vinimos arriba y dijimos, bueno, pues vamos a hacer otra aproximación distinta y vamos a calcular funciones. En realidad lo que nos interesaba era simular todas las funciones recursivas parciales. ¿Por qué? Porque al final son todas las funciones computables, todas las funciones que se pueden calcular con algoritmos. Entonces, para simular o para calcular las funciones recursivas, que son las funciones computables con plásmidos, nos tenemos que basar en una definición formal de lo que es una función parcial. Entonces yo tengo funciones básicas, que son la función cero, la de sucesor y las de proyección, eso son funciones básicas, y luego tengo 3 tipos de operadores, que sería la sustitución, que es componer funciones dentro de funciones. Luego tendríamos la recursión primitiva, que son los esquemas de recursividad clásicos que todos conocemos. Y luego la minimización no acotada, que es una búsqueda de valores mínimos en una función. Démonos cuenta que cualquier función que sea calculable con un algoritmo, en realidad la podemos calcular con esquemas de sustitución, recursión primitiva o minimización, aplicándolo un número finito de veces sobre las funciones básicas. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una simulación de plásmidos para las funciones básicas, que eran simulaciones muy sencillas, pues porque el cero lo único que hacía era eliminar todos los objetos,
El sucesor lo basábamos en la suma que hemos visto antes y las funciones de proyección eliminaba todos los objetos menos un número distinguido de ellos. Y a partir de aquí, pues ya pudimos establecer esquemas para simular cualquier función computable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este sería un esquema para simular la sustitución de funciones. Entonces, yo tengo sistemas que calculan cada una de las funciones desde la F1 a la FK. Lo que hago es que muevo los parámetros a cada una de esas regiones con unos plásmidos que me ayudan a mover esos parámetros, recojo los resultados de cada una de las funciones por separado y luego tengo otro plásmido que mueve los resultados a la región de la función h, que es la última que tengo que calcular. Y una vez que tengo eso calculado, pues devuelvo el resultado y eso me daría el resultado de la función, ¿vale? Luego tendríamos también la computación recursiva. En este caso tengo que distinguir entre lo que es el caso de recursividad base, el caso simple con la variable de recursión igual a 0, y un caso genérico de recursividad. Entonces, de nuevo, yo tengo subsistemas que calculan la función g y la función f, que son los motores para calcular la función h. Y aquí lo que hago es una aproximación iterativa, es decir, yo parto de la base de recursión igual a 0 y voy calculando las funciones. Incremento el valor a 1, calculo la función, incremento el valor a 2, calculo la función y así sucesivamente hasta que llegue al valor n más 1 de la variable de recursión que me hayan dado, ¿vale? Todo esto lo puedo hacer con los plásmidos que tenéis ahí y además lo puedo hacer con las reglas de movilidad. Y luego para el último operador, que es el operador de funciones de minimización, pues en realidad con 5 plásmidos puedo calcular cualquier búsqueda de valores mínimos. Entonces, de nuevo, tengo un subsistema que calcula la función g y de nuevo hago un esquema iterativo que parto del valor 0 y a partir de ahí voy calculando los sucesivos valores hasta encontrar el valor de la función que iguale a 0, que se me da el valor mínimo. Bueno, pues esto era la segunda aproximación que hicimos con la computación con membrana, con plásmidos dentro de la computación con membranas, y estuvimos viendo otros modelos que en nuestro caso podíamos simular con la computación con membranas, que era la simulación con colonias. Los sistemas de colonias son sistemas también de computación natural, que son sistemas de computación con distintas regiones que están actuando en un entorno. En realidad lo podemos ver también con un sistema como si fuera un sistema multiagente que está en un entorno común. Entonces, cada colonia es un agente que tiene un número muy delimitado de instrucciones. Los agentes van interactuando entre ellos. El entorno tiene un papel activo, es decir, que en función del entorno el agente va a disparar unas instrucciones o va a disparar otras. A su vez, cada agente tiene la posibilidad de almacenar un número de información limitado. Y bueno, con todo esto, pues hubo investigadores que propusieron un modelo de computación, pues por ejemplo, las colonias P bidimensionales, que es un sistema de colonias que en realidad se organizan con una rejilla. Esto sobre todo es muy útil para problemas de movilidad y de robótica, aunque nosotros también lo hemos empleado en algunas simulaciones de gemelos digitales para bioprocesos, que es otro ámbito en el que somos bastante activos, ¿vale? Entonces, en este caso, la simulación del sistema de colonias lo hacíamos con plásmidos. Cada agente del sistema de colonias en realidad era un plásmido. La rejilla que tiene la colonia en realidad es una rejilla que la podemos organizar con un sistema de regiones. Luego todo el entorno lo encapsulábamos en una región externa que era la región del sistema P más exterior. Y luego en la simulación lo hacíamos con la movilidad de los plásmidos. En realidad, cuando yo movía un plásmido a una región concreta, es como si el agente se hubiera movido a la celda de la rejilla correspondiente. Una vez que el plásmido entraba en esa celda, entonces podía ejecutar su programa, que es lo que hemos visto antes con la simulación de máquinas de registros. Bueno, y con todo esto lo que vimos es que en realidad la computación con plásmidos era un paraguas que nos permitía simular a otros modelos de computación que ya habían sido estudiados en el pasado.
Bueno, pues a partir de aquí, lo siguiente es, bueno, ¿y cómo implementamos esto? Bueno, pues hay distintas opciones. Lo primero es que la computación con membranas desde hace ya mucho tiempo es un tipo de computación, un modelo que se puede implementar en arquitecturas de altas prestaciones. Hoy en día la arquitectura que más se utiliza para simular la computación con membranas son arquitecturas de tipo GPUs, ¿vale? Porque en una placa podemos tener muchos circuitos de propósito general y cada uno de esos circuitos estaría simulando una región de la membrana. Entonces, esto ya, por ejemplo, hay un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla que es muy activo. Y entonces el incorporar en realidad los plásmidos sería incorporar los programas que ya habéis visto que son muy sencillos dentro de la misma definición de la GPU que se podría hacer, por ejemplo, en CUDA. No hay ningún problema. Luego hay otra opción que también está muy estudiada, que es la simulación con sistemas de software. Pues, por ejemplo, hay un sistema nativo de definición de sistemas P, que es lo que se denomina P-Lingua. Este sistema me permite definir sistemas P. Y luego hay un simulador de sistemas de P-Lingua, también desarrollado en la Universidad de Sevilla, aunque nosotros tenemos algunos simuladores que hemos hecho, por ejemplo, en Java, cuando hemos aplicado la computación con membranas, de nuevo a la simulación de gemelos digitales para biomedicina en bioprocesos, ¿vale? Esto hay algunos trabajos que lo podéis encontrar en nuestra página de investigación. Y la parte más prometedora, la que ahora mismo nos está llamando mucho la atención, es que en realidad podríamos hacer la primera implementación bioquímica de un ordenador de propósito general. Porque al final los plásmidos genéticos, los plásmidos, vamos a llamar reales, en realidad esos se pueden diseñar. Es decir, ya hay una larga tradición en biología sintética donde se pueden hacer plásmidos a la carta. Entonces, si somos capaces de hacer una implementación de plásmidos que haga la suma, la resta y la parada es sencilla porque al fin y al cabo es inhabilitar un conjunto de genes que haga que la bacteria prácticamente se inmovilice. Pero para la suma y para la resta, aquí estamos en contactos previos con grupos de biología sintética para ver si el contador de los valores naturales lo podemos hacer codificándolo con proteínas, que digamos que sería la materia en la que el plásmido puede expresar un tipo de biomolécula que lo podríamos cuantificar, ¿vale? Entonces, bueno, estamos aún en contactos muy preliminares y vuelvo a repetir que esto es la implementación que actualmente más nos está llamando la atención. Bueno, pues, ¿qué otros trabajos llevamos en curso? Bueno, estamos empezando a trabajar con lo que se llaman máquinas autorreplicadas, que significaría que dentro del plásmido hay otro plásmido que a su vez puede expresar el plásmido externo. Entonces eso nos permitiría que los plásmidos se autorreplicaran y podrían autorreplicar también las reglas de movilidad. Eso estamos ahora mismo estudiándolo. También, aprovechando que el ADN es una biomolécula que evoluciona por recombinación, estamos introduciendo conceptos de reglas polimórficas para hablar de plásmidos evolutivos. Luego también otros mecanismos que se han utilizado en computación con membranas para la movilidad, que sería la utilidad, por ejemplo, de membranas virtuales para mover los plásmidos dirigidas a un tipo de targets específicos. O, por ejemplo, a la hora de degradar plásmidos, ¿qué podemos hacer con sus reglas? Si las podemos heredar en otras zonas o no heredarlas, etcétera. Al final, esto lo que nos llevaría es a una simulación de modelos de computación paralelas reales. Por ejemplo, las máquinas de registro reales paralelas, que es algo que aún no se ha hecho. Y luego, a nivel de Machine Learning, pues como habéis visto, el aprendizaje de las reglas se puede simplificar porque con la suma, la resta y la parada lo tenemos prácticamente todo hecho. Entonces, con técnicas de Machine Learning clásicas de inferencia gramatical, con una aproximación ultra simple, lo único que tenemos que hacer es aprender a mover los plásmidos para resolver problemas concretos. Es decir, que trasladamos, en vez de la expresión de las instrucciones, a la expresión de la movilidad.
lo cual a nosotros nos llama bastante la atención. Bueno, con esto ya tenemos algunas publicaciones. La más reciente ha sido de hace 4 semanas, que fue la de la computación con los plásmidos. Lo de las colonias también lo tenemos publicado y ahora mismo el resultado de computación de funciones parciales está enviado y en proceso de revisión. Entonces, bueno, esperemos que en corto plazo pues lo tengamos todo preparado. Y por mi parte, nada más. Ya me quedo a la disposición de las preguntas que me podéis hacer. Aún puedo estar con vosotros unos minutillos y entonces si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado de contestarla. O si queréis más adelante contactar con nosotros, bueno, pues ahí tenéis también nuestra referencia para hacer un contacto directo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Bueno, abrimos un turno de preguntas. A ver, parece que no tenemos ninguna. Nos has dejado a todos ahí impresionados. Somos tímidos, somos tímidos. Pues nada, en cualquier caso, si alguien quiere más adelante contactar, bueno, pues ya tiene ahí mis coordenadas y sin problema podemos establecer un contacto. Espera, que hay una pregunta. Espera, que tenemos una pregunta de Wael. Sí. Bueno, gracias, José María. De verdad, una presentación muy útil para mí, porque yo no sé nada de cálculo de plasmoides. Entonces, como una consulta de ignorancia total, como es que lo que entiendo es que es una manera de simular un sistema dinámico. Un sistema móvil. Sistema dinámico, pues pienso con nosotros, por ejemplo, hemos hecho simulación de sistemas dinámicos para biología utilizando computación con membranas. Entonces, el introducir plásmidos a su vez nos puede dar una simulación mucho más realista de lo que podría ser el gemelo digital para biomedicina, porque en realidad el plásmido es un vector de transmisión, por ejemplo, de una infección. He comentado antes por encima lo que podría ser las resistencias a antibióticos. Entonces, en las resistencias a antibióticos el vector de transmisión es un plásmido y hace las bacterias súper resistentes. Entonces, en ese sentido, ya los hemos utilizado en sistemas dinámicos. Y aprovechando, me voy a perder, por desgracia, tu charla, que quería estar presente, pero en el entorno de ámbitos de neurología podemos cambiar y en vez de utilizar sistemas celulares, podemos trabajar con sistemas neuronales, que también la computación con membrana tiene sistemas neuronales. Y al introducir ahí los plásmidos sería una forma de introducir distintos tipos de neurotransmisores, lo cual nos abre un campo por explorar. Pero sí, para sistemas... Pero mi duda es, en ese caso, es una unidad de... Desde aquí tenemos el eco, Ana. ¿Ahora? No. Sí, yo te digo bien. Ya. Si el plasmoide es una unidad de comunicación o es la unidad de cómputo. Esa es donde tengo la confusión. Es una unidad de cómputo, porque el plásmido en realidad tiene un programa. El plásmido dentro tiene un programa. Entonces, cuando llega a una región, ejecuta ese programa, ¿vale? Pero a la vez, cuando tú mueves el plásmido, en realidad estás moviendo el plásmido con otros objetos que son los objetos de movilidad. Es decir, tienes dos niveles. Por una parte tienes una unidad de computación, que son las reglas que están dentro del plásmido, y por otra parte tienes una unidad de comunicación, porque cuando mueves el plásmido de una región a otra, estás comunicando el plásmido y otros objetos. Es decir, que tienes las dos visiones. Ya. Sí. Okay. No, tal vez fijamos tiempo para juntarnos, para que me enseñe un poco más y tal vez comparto lo que voy a hablar, porque el tema de simular sistemas de muchos componentes es algo que nos interesa, obvio. Sí, seguro. Además estamos aquí al lado, es decir, que estamos en el instituto y podemos hablar cuando quieras. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias.